Hola, espero que se encuentren muy bien, que la paz y gracia de Dios sea con todos ustedes. Les habla José Fernando, miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne en Barranca Bermeja. Voy a compartir nuevamente una enseñanza que tiene por título Principios indispensables para estudiar la Escritura. Aquí es fundamental 3 principios. El primero, no ir más allá de lo que está escrito. El segundo, hablar conforme a las palabras de Dios. Y tercero, el contexto. Entonces iniciamos, no ir más allá de lo que está escrito. Aquí hay que recordar que la escritura es la voz de Dios. Dios habla lo que está escrito. Y al no aceptar lo que la escritura dice, significa no obedecer a la voluntad de Dios. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Entonces aquí es fundamental el no ir más allá de lo escrito. Esto está, recordemos, basado en 1 Corintios 4, 6. El apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos en Corinto, dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Al interpretar la escritura debemos tener este principio. Este principio lo debemos guardar en nuestra mente. Tenemos la responsabilidad de no ir más allá de lo que el texto nos dice. Vamos al segundo punto, y es hablar conforme a las palabras de Dios. Primera de Pedro 4, 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Esto es fundamental. El cristiano que habla debe hacerlo conforme a las palabras de Dios. Es importante para todo estudiante de la Biblia comprender y mentalizarse que la Escritura es la guía infalible en todo lo concerniente a la voluntad de Dios con respecto al Evangelio, la salvación, la iglesia y todo consejo de Dios. Hechos 20:27, y recordamos lo que nos enseñó Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Acá también es importante resaltar el prestar atención al contexto. Todos los estudiantes de la Biblia deben prestar mucha atención al contexto de los pasajes que está examinando, que está escudriñando. El no considerar el contexto lo llevará a interpretar de una manera incorrecta lo que está examinando. En este punto es importante entonces recordar un poco sobre la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Es la técnica o método de interpretación de textos. Entonces, ¿cuáles son los principios de la hermenéutica? Entonces, lo dijimos en un principio, los contextos. Entonces tenemos el contexto remoto, el contexto inmediato y el contexto general. El contexto remoto es los textos paralelos o relacionados, es decir, son otros pasajes que hablan del mismo texto en consideración. Esto es importante tenerlo presente. Algunos ejemplos de estos textos paralelos lo encontramos en Efesios 5:19 y Colosenses 3:16, Segunda de Corintios 6:14 y Efesios 5:11. El contexto inmediato sería lo que enseña el pasaje antes y después del texto bajo consideración.
Y el contexto general es lo que la Biblia habla en su totalidad, enseñando sobre el tema que se está considerando. Por ejemplo, en cuanto a la enseñanza del bautismo, muchos sacan fuera de contexto lo que enseña 1 Corintios 1:14, donde el apóstol Pablo escribió: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Basado en este texto, muchos llegan a la conclusión de que el apóstol Pablo estaba enseñando que el bautismo no era esencial para la salvación. Y aquí es donde analizamos la importancia del contexto. El contexto muestra la razón por qué Pablo daba gracias a Dios de que a ninguno de ellos había bautizado. Eso está en 1 Corintios 1:15. Que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. El contexto muestra, mis queridos hermanos y amigos, que los que estaban en Corinto estaban en pos de la división y habían llegado al punto de decir que unos pertenecían a Pablo, otros a Cefas, es decir, el apóstol Pedro, y otros a nuestro Señor Jesucristo. Y eso está en 1 Corintios 1, versículos 11 al 14. El apóstol Pablo les dice que da gracias a Dios de que a ninguno de ellos había bautizado, ya que si lo hubiera hecho, tales personas estarían argumentando que pertenecían al apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo estuviera diciendo que el bautismo no era esencial, entonces él entraría en conflicto con la palabra de Dios, la cual enseña claramente que el bautismo sí es esencial para la salvación. Esto nos lo dice Marcos 16:16, Hechos 2:38, Hechos 22:16 y Primera de Pedro 3:21. Es más, según el contexto que estamos estudiando, el apóstol Pablo ya había bautizado a algunos. 1 Corintios 1:14 y versículo 16 nos dice que él bautizó a Crispo y a Gayo y a la familia de Estefanas. Entonces esta era la enseñanza que quería compartir el día de hoy, la importancia de tener estos principios para estudiar la escritura. No olvide, no ir más allá de lo que está escrito, hablar conforme a las palabras de Dios y no olvidar el contexto. Entonces esta era la enseñanza, guardémosla en nuestra mente, que de esta forma vamos a hacer la voluntad de Dios. Así estemos en diferentes partes, vamos a hablar lo mismo. Si usted está en Estados Unidos, en México, en Nicaragua, en Perú, en Ecuador, si hablamos conforme a las palabras de Dios, todos vamos a estar bajo una misma regla. Entonces este era el mensaje. Espero que sea de gran edificación y que Dios los bendiga en gran manera.